Voy a ir un poco más atrás y quizás no lleguemos a empezar precisamente en lo que planeaba hacer hoy, que era comenzar a hablar sobre los diferentes, directamente de los distintos apóstoles, comenzando con Pedro. Y vamos a aprender muchísimo acerca del carácter de ellos, carácter de nosotros y cómo Dios obra. Pero quiero ir un poquito más atrás porque la semana pasada dimos una introducción y no llegamos a terminarla. Y entonces está ya puesto es decir, lo van a poder ver en la pantalla, la parte del adiestramiento donde nosotros llegamos. Bueno, la realidad es que el Señor, el Maestro, escogió a sus apóstoles, primero discípulos y después los convirtió en apóstoles, 12 hombres, pero no 12 hombres excepcionales. No fueron 12 hombres especiales con todos los conocimientos y talentos y habilidades espirituales y demás, sino 12 hombres comunes. Y yo creo que si hay algo que nos debe motivar a nosotros al escuchar cómo eran ellos y cómo el Señor obró con ellos, que nos vemos a nosotros mismos en esas condiciones de imperfectos que somos y cómo Dios obra con nosotros. Hermanos, maravilloso, porque Dios no depende de habilidades de los hombres. Nosotros dependemos del poder y de la habilidad de Dios. Y por lo tanto, el Nuevo Testamento indica que ellos, que fueron escogidos para esa misión especial, se les dio, por ejemplo, el don o el talento, el poder de hacer milagros, solamente a los apóstoles. Claro que vemos como en estos tiempos se han levantado gente llamándose apóstoles y todo con la idea de que ellos tienen poderes y que pueden hacer las mismas cosas que aquellos apóstoles. Pero sabemos que nada de eso es verdad. El apóstol Pablo dijo muy claramente, y yo, el último, como un abortivo. Yo no sé qué parte de esa palabra último esta gente de hoy no han entendido. Primero que nada, para ser apóstol tenía que ser alguien a quien Jesucristo llamara directamente. Y por eso Pablo también es reconocido como apóstol, porque el Señor le habló directamente en el camino allí de Damasco. Y si ustedes ven, hermanos, eran especialmente en 2 de Corintios, si pueden recordar el pasaje, en 2 de Corintios 12:12, o sea, si recuerdan 12:12, 2 Corintios 12:12 dice que hicieron milagros como señales de apóstoles, cosas únicas, ¿verdad? Señales de apóstoles, para establecer el credencial, para que ellos al hablar y al predicar y al escribir lo que nosotros tenemos hoy en día, podamos estar seguros que fueron enviados por Dios. Era el credencial de ellos. Bueno, las perspectivas de Jesús para ellos fueron logradas a través de la fiel perseverancia de ellos, y sabemos que fue también por la obra del Espíritu Santo en ellos, pero también, o sea, que Dios usó a estos hombres y el crecimiento y la expansión de la iglesia para sus propósitos. Y por cierto, en cuanto a sus hogares, porque estos hombres se dedicaron completamente a servir al Señor y fueron mártires. Solamente Juan llegó a ser anciano y se dedicaron todas sus vidas. ¿Quiénes fueron sus hogares, su familia? Si lo miramos bien, tuvieron mucha gente, muchos hijos, pero espirituales. Tuvieron la iglesia del Señor en una medida espiritual, porque crecían y se multiplicaban. Ellos pudieron haber dicho, vamos a ser padres, vamos a ser abuelos, vamos a dedicarnos a la vida familiar, pero se dedicaron a obedecer al Señor y seguir los pasos que Cristo les había señalado. Ahora, fíjense que 18 meses antes de ese final, o los últimos 18 meses de sus vidas en relación con el adiestramiento de Cristo, estuvieron allí aprendiendo, hermano, del mejor seminario, no existe uno, como el estar allí junto a Jesucristo, con Él, aprendiendo de sus enseñanzas y de su ejemplo.
El Señor les dio también oportunidades a ellos para ministrar, los preparó, los envió a cumplir la misión. Es decir, con cariño les dio ánimo y con amor también los corrigió, como vamos a ver en tantas ocasiones, como el Señor les habló duramente, les corrigió, pero porque les amaba y quería enseñarles. Y bueno, así es como se logra el mejor aprendizaje. Es decir, no solo proveer información, sino también hay que dedicar tiempo en otras vidas. Y eso es lo que hacen los hermanos cuando se discipulan unos a otros. Es importante en la iglesia, hermanos, que no solamente vengamos a escuchar, sino que seamos parte de esa enseñanza, enseñando a otros, siendo ejemplo a otros, de manera que todos podamos crecer. Si no hay, por ejemplo, un ejemplo de fidelidad, ¿cómo vamos a enseñarle fidelidad a otros? Cristo les enseñó con información, pero les enseñó también con su ejemplo. Ahora, ¿fue fácil esto? Hermanos, no fue fácil. Y nada bueno de verdad es fácil. Es decir, el Señor con frecuencia tuvo que decir cosas duras. Cosas como, por ejemplo, si ustedes van al Evangelio de Mateo, capítulo 15, le dijo el Señor a ellos: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Miren, después el Señor, siendo el Dios del cielo, el Creador, el Rey de Reyes, el omnisciente, el mejor maestro, y les enseñó por 3 años y después tuvo que decirle: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Qué difícil, qué frustración cuando predicamos, enseñamos, y después vemos que la gente actúa sin entendimiento espiritual. El Señor sufrió esto. ¿No entendéis aún? Porque la gente cree que entienden, ¿no? Pero cuando llegan los problemas, las dificultades, la situación donde hay que obrar diferente, pues ahí es donde la cosa cambia. ¿No entendéis aún? En otra ocasión les dijo en Lucas: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Imagínense, hermano. Interesante observar cómo las Escrituras, vemos que no encubre los defectos de ellos. Esto es algo precioso, porque no se trata de, fíjense, de proyectarlos a ellos con ese aro, como luminarias súper santificados. Es decir, eran hombres simples, comunes, con sus defectos, y que el Señor estaba trabajando en ellos. Y así es como el Señor obra. El Señor no busca perfectos ni a santos. El Señor busca pecadores que Él quiere cambiar y ayudar. Es más, si ese hubiera sido el asunto, es decir, si hubiera sido la idea de proyectarlos a ellos como hombres perfectos, santos, qué sé yo, pues no hubieran escrito aquí ninguna de las faltas de esos hombres. Y esto habla mucho de la veracidad de la palabra, que podemos confiar en ella. Aquí no se esconde nada, se ve tal como es transparente. Pero en lugar de disimular esos defectos, las Escrituras, pues más bien expone las debilidades humanas. Y eso es un recordatorio magnífico a nosotros, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2.5. ¿Qué dice 1 Corintios 2.5? Dice que nuestra fe no está fundada en la sabiduría nuestra de hombres. No está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Qué bueno saber eso, ¿verdad, hermano? Que no es porque yo sea mejor que nadie, no es porque yo sea más habilidoso que nadie, es porque el Señor es tan bueno que hace esa obra en mí. Ahora, la pregunta que quiero hacer aquí, tratando de manera breve, porque después vamos a ir más en detalle, ¿no? Pero de manera así general y breve, ¿por qué fue tan difícil que ellos aprendieran? ¿Por qué el aprendizaje fue tan difícil para estos hombres? Bueno, lo primero que podemos decir, porque ellos carecían de varias cosas. Lo primero que puedo decir es que carecían de entendimiento espiritual. No, la gente en el mundo puede tener mucho entendimiento y mucho conocimiento y entender muchas cosas. Hay gente que puede tener un entendimiento
por ejemplo, en cuanto a la electrónica o en cuanto a la mecánica, y tienen una habilidad, tienen un entendimiento para esas cosas, las estudian, las analizan, resuelven los problemas, como un plomero, o electricista, o gente que tienen esas habilidades, pueden tener un entendimiento de las cosas. Pero hermanos, aquí estamos hablando no de los entendimientos, o del entendimiento en la carne, como el hombre como tal, sino estamos hablando de entendimiento espiritual. La cosa es diferente. En este sentido, eran lentos para oír, eran muy tardos en entender. O sea, se usan frases como necio, tontos, eran densos, eran ciegos en este aspecto. Ahora, la otra pregunta es cómo el Señor resolvió, cómo Jesús resolvió la falta de entendimiento espiritual. Cómo el Señor trabaja con nosotros en cuanto a la falta de entendimiento espiritual. Cómo usted puede ayudar a otros en cuanto al entendimiento espiritual o a la falta de entendimiento espiritual. Muy sencillo. El Señor, con paciencia y con amor, siguió enseñándoles. No podemos dejar de enseñar. Claro que hay un problema cuando la gente no viene a las enseñanzas, no buscan las enseñanzas. Ahí sí hay un problema, porque entonces no agarran, no reciben. O sea, que usted no puede llegar a tener cierto entendimiento espiritual o continuamente creciendo en esto si usted no está recibiendo la enseñanza del Señor. Hay un problema con algunos cristianos, y es que creen que porque llevan 30 años en el Evangelio ya tienen todo el conocimiento. Y creen que con una media hora de sermón ya con eso tienen suficiente entendimiento. Pero la palabra de Dios hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella. Los estudios bíblicos ayudan muchísimo. Es decir, el Señor no está ahora físicamente con nosotros, como estuvo con ellos ahí constantemente enseñándoles, y era el Señor. ¿Cuánto más nosotros, que no tenemos al Señor así delante de nosotros? Necesitamos constantemente venir y aprender y recibir para tener entendimiento espiritual. Y con razón cuando vemos cómo está el mundo, o cuando vemos cómo está la iglesia incluso, más importante todavía, con razón hay tanta falta de entendimiento espiritual. Los discípulos tenían falta de entendimiento espiritual. Bueno, él continuó, incluso después de la resurrección, él estuvo 40 días en la tierra enseñándoles a ellos constantemente durante ese tiempo. Dice que la palabra del Señor al principio de Hechos, en el capítulo 1 de Hechos, dice que hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántas cosas el Señor les habrá dicho del reino de Dios? Interesante. Pero les habló, les enseñó. Y entonces era importante la enseñanza. Ahora, el segundo problema, ¿cuál era el segundo problema de estos apóstoles? Problemas que vemos en nosotros también muchas veces. El segundo problema que hizo difícil la enseñanza o el proceso de aprendizaje para estos discípulos era la falta de humildad, el no ser humilde. ¿Qué les parece? Miren, ya vemos dos problemas. No tenían entendimiento espiritual y no eran humildes tampoco. El Señor no busca así a ver quiénes son los humildes del mundo para yo escogerlos, no. El Señor es el que trabaja con nosotros a través de las pruebas, las dificultades, la palabra, para llevarnos a nosotros al entendimiento y a ser más humildes. ¿Saben que la mayoría de los problemas que tenemos son por nuestro orgullo? Somos tan orgullosos. ¿Saben? Por cierto, en el Antiguo Testamento, cuando habla de orgullo, la referencia siempre tiene que ver con la ira, con la rebeldía. Cuando las personas se llenan de ira muy pronto, explota. Esa es una forma de orgullo. Hay muchas maneras en que el orgullo se proyecta. A veces se esconde detrás de una apariencia de humildad. Pero el orgullo es terrible. Entonces, miren, hermanos, estas personas estaban tan preocupadas, este grupo de hombres, por sí mismos, por el beneficio hacia ellos, que perdían tiempo, o perdieron en una ocasión mucho tiempo, discutiendo cuáles de ellos o quiénes de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, o quién sería más importante. Qué humildes eran, ¿eh?
Hasta uno de ellos usó a su mamá para que fuera allí a interceder por estos dos sanacos, vamos a decir así, hombres ya grandes, para que tuvieran que decirle a su mamá que fueran allí a hablar con Jesús para posiciones en el cielo, en el reino de los cielos. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, miren qué clase de grupo de gente. Ahora, ¿cómo Jesús venció la falta de humildad en ellos? ¿Cómo nosotros podemos, vencer la falta de humildad en nosotros? ¿Y cómo podemos ayudar a otros también? Bueno, el Señor fue el ejemplo de humildad. Hay que ser el ejemplo de humildad, hermano. Es decir, Jesús le lavó los pies a los discípulos. Esto es servicio. La gente hoy no tiene tiempo para ayudar a otros, no tienen tiempo para servir a nadie, porque todo el mundo está tan preocupado por sí mismo, por sus problemas. Si queremos ser humildes, tenemos que servir, hay que servir. Y claro, ya sabemos, el Señor se humilló hasta la cruz del Calvario. Allí fue la demostración más grande de humildad. Y tercer problema, vamos a decir, de lo que ellos carecían. Fíjense, hemos dicho que carecían de entendimiento, ¿no es así? Carecían de humildad. ¿Qué grupo de gente? Y también, carecían de humildad y ahora también podemos decir que carecían de fe. Imagínense, estos eran los hombres que estaban supuestos dentro de poco a cambiar al mundo. Y miren cuántos problemas había allí. Y es más, en el Evangelio de Mateo, en 4 ocasiones, Jesús les tiene que decir a ellos, hombres de poca fe. ¿Hombres de qué? A veces nos tiene que decir eso a nosotros, fulano, ciclano, hombre, mujer, tú, de poca fe. De poca fe. La fe cambia mucho la actitud nuestra, ¿no? ¿Por qué muchos no obran como debieran de obrar? Porque tienen poca fe. O sea, se les acaba la gasolina rápido. No tienen la fe firme, fiel al Señor. En Marcos 4:40 les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Hermano, era para decir, miren, ya yo les llevo 3 años enseñándole a ustedes, y ustedes todavía son sin entendimiento, sin humildad, no tienen fe. Yo me voy a buscar otra gente. Y el Señor siguió trabajando con ellos. ¿Qué les parece? A veces nosotros no tenemos paciencia con nadie. Enseguida nos perdemos la paciencia. Y miren la paciencia que el Señor tiene con nosotros. ¿No tenéis fe? Bueno, al final del Evangelio de Marcos, después de haber pasado tantos meses de aprendizaje, ¿no? Fue un aprendizaje incentivo que Jesús les dio. Después de la resurrección incluso. Dice la palabra del Señor en Marcos 16:14. Fíjate, ya en ese momento el Señor les dijo, dice la Biblia que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¡Wow! Hermanos, la fe sabemos que crece por el oír de la palabra de Dios, pero cuando el corazón tiene dureza no quiere oír. Ese es el problema, que no estamos oyendo lo que tenemos que estar oyendo, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿cuál fue el remedio? El remedio para ellos que el Señor usó. Bueno, primero siguió con enseñanza, que era la palabra que produce la fe al oír, pero también el Señor les dio algo a ellos que nosotros no tenemos hoy. Dios le hizo muchos milagros en presencia de ellos. Dice la palabra de Dios que en presencia de sus discípulos, o sea, que deliberadamente lo hizo así, para fortalecerlos a ellos. Ahora, yo quiero decirles esto a ustedes, para que se sientan mejor en cuanto al hecho de que no tenemos esos milagros como ellos tuvieron. El Señor mismo dijo, bienaventurados los que no vieron, ¿y qué? Y creyeron. Los apóstoles vieron, tuvieron que ver, pero el Señor dice en su palabra, bienaventurados los que no vieron. Ustedes, nosotros, no hemos visto lo que ellos vieron, ¿sí o no? Es decir, el Señor considera un nivel mayor de fe
en aquellos que creen sin haber visto. Esa es la fe más grande, más importante. Entonces, hermanos, sí podemos creer por medio de la palabra, creer, tener fe. Cuando no tenemos fe, no tenemos el escudo. Nos entra cualquier cosa. Cuando no tenemos fe, enseguida queremos rendirnos a lo que sea. Es decir, salimos huyendo porque no confiamos en el Señor. O vamos por el camino equivocado. Porque cuando una de las cosas que vamos a ver es que el Señor les había hablado a los discípulos de lo que Él iba a hacer, de su muerte, y que ya era el momento. Y cuando llegó el momento, ¿qué hizo Pedro? Pues sacó su espada y salió a pelear y a defender, cogió otro camino, como que no oyó la palabra del Señor como era. Y aún después que Jesús le pega la oreja a aquel soldado a quien se la cortó, y le dice que este no era el método, el medio, ¿qué hace Pedro? Va detrás todavía de todos ellos a ver cómo podía ayudar a Jesús y terminó negándole 3 veces. ¿Por qué? Bueno, todo comienza con la falta de fe en lo que dice el Señor. Cuando el Señor nos habla, tenemos que oír y tenemos que responder con plena fe en eso que Él ha dicho. De lo contrario, nos vamos a ir por un camino equivocado y vamos a actuar mal o vamos a estar en caminos tenebrosos. Entonces, hermanos, tenían este problema. La cuarta dificultad que vemos es que carecían de compromiso. Miren, hermanos, qué problema ahora. No tenían entendimiento, no tenían humildad, no tenían la fe que tenían que tener y tampoco el compromiso. ¿Qué grupo de gente está? Hermanos, a veces que hay falta de compromiso es algo que afecta mucho a la obra de Dios y a la iglesia. Y también afecta a otros, porque nos animamos unos a otros, nos estimulamos unos a otros. El compromiso con Dios primero. El problema es cuando usted hace un compromiso nada más que con una iglesia o con una persona. Pero nuestro compromiso cuando es con el Señor es diferente, porque entonces queremos serle fiel a Él. Bueno, mientras las multitudes estaban allí, ¿cómo se dice?, alborozadas, ¿no? Y estaban también creciendo, multiplicándose. Había tremenda emoción y tremendo entusiasmo. ¿Saben que hay gente que se embullan según la gente, según el ambiente? O sea, hay un ánimo. Usted le pregunta a alguien, bueno, vas a ir a tal actividad, y te preguntan, bueno, ¿y quiénes van? ¿O cuánta gente van? O sea, como que están dependiendo de quiénes van o cuántos van, ¿no? Pero si el asunto es que hay algo donde podemos estar allí y ser parte de esa obra, yo soy el que tengo que decir, yo voy. Y hay una falta de compromiso. La gente se embulla. Bueno, se multiplicaban los milagros, la gente emocionada. Todo esto fue tremendo. Pero cuando vinieron los soldados irrumpieron, ¿no?, contra ellos allí en el huerto y arrestaron a Jesús, ¿qué pasó? Abandonaron a Jesús y salieron huyendo todo el mundo, ¿no? ¿Somos así, hermanos, sí o no? ¿Sí o no? Hay cosas que pasan en la vida que entonces reaccionamos, pero todo es temporal porque de verdad no hay un compromiso. Miren, y yo sé que lo he dicho varias veces aquí, pero a mí me impactó mucho y nunca se me olvida. Porque no fue un domingo en la mañana, ni fue un domingo en la noche, fue un miércoles. Usted viene aquí al miércoles estudio bíblico y, como dicen por ahí, 4 gatos, ¿no? Bueno, ovejas, vamos a decir, al estudio bíblico. Hermanos, bueno, cuando aquello había un grupito de personas mayores que venían en la guagua y habían como 20 personas que venían a los miércoles a los estudios bíblicos. Eran muy fieles, gracias a Dios a esa gente tan fieles así. Pero miren, lo que sucedió fue que fue el miércoles después que no recuerdo el día de la semana que fue, pero fue después del 9/11. Y hermanos, yo vengo muy tranquilito aquí a dar mi estudio bíblico y yo me asusté.
porque la gente, claro, nos reuníamos allá al lado, la gente llegaron hasta atrás, hasta el bebedero de agua, no cabía la gente. ¿Por qué? Estaban asustados la gente, estaban asustados. ¿No? ¿Tendrá Dios que hacer algo así constantemente? Yo me pregunto. Es decir, que la gente reacciona a veces a ciertas cosas con ciertas emociones, pero ¿qué pasa? El siguiente miércoles ya no estaban. ¿Por qué somos así, hermano? No hay compromiso de verdad, no hay compromiso con Dios. Nos asustamos y corremos y después que estamos bien se nos olvida todo y seguimos en nuestra vida, en nuestro asunto. Pero el Señor buscó la forma de ayudarlos a ellos. Porque fíjense, como les dije, el líder del grupo, que era Pedro, pues ya ustedes saben lo que hizo, que juró que jamás había visto a ese hombre. Hasta eso llegamos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hermanos, el Señor Jesús oró por nosotros, oró por ellos y oró por nosotros. Y el Señor Jesús ora, o sea, intercede por nosotros, para que seamos fieles, unidos. Miren, la oración, una oración muy bella que ustedes la podrán leer cuando tengan tiempo. En Juan capítulo 17. Esa oración de Jesús por sus discípulos y por los que habrán de venir, para que sean uno, para que estén unidos, para que lleven el Evangelio, es decir, para que sean luz al mundo, que reconozcamos que no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, para que no estemos atados al mundo. La falta de compromiso viene porque hay algo, otras cosas que nos atan, nos agarran. Estamos allí agarrándonos de esas cosas y por eso dejamos el compromiso con el Señor. Entonces, vemos el quinto problema que ellos tenían. Carecían de poder. Así que miren cuántas cosas, cuántos problemas, ¿no? Carecían de poder. Es decir, que con sus propias fuerzas, con sus habilidades, con todo lo que ellos pudieran hacer humanamente, hermanos, no podían tener poder para enfrentarse a las tentaciones, a las pruebas ni al enemigo. Es más, en una ocasión no pudieron, vinieron preocupadísimos porque no pudieron sacar fuera demonios. No tenían esa habilidad y el Señor les hizo ver que necesitaban oración, necesitaban compromiso delante del Señor y entrega para tener ese poder del Señor. Sin oración no hay poder. Bueno, ¿qué hizo Jesús para remediar este asunto? Nos envió el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el poder de Dios y lo activamos con nuestra consagración, con nuestra entrega. Miren como el Señor nos dice en su palabra. Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Poder. ¿Saben qué palabra en griego aparece aquí? De ahí esa palabra sacamos nosotros la palabra dinamita. Dinamita en griego. Recibiréis una dinamita. Es decir, que sea una explosión hacia afuera, que el cristiano se llene de ese poder para poder proyectarlo afuera. Y lo tenemos, el problema es usarlo, ¿no? Algunos, en vez de dinamita, lo que parecen es una fosforera. Es decir, un poquito ahí de luz, o un firecracker, como dicen. No, el Señor quiere que sea una dinamita, algo de verdad poderoso. ¿Para hacer qué? Para hacer la voluntad del Señor en nuestra vida, serle fiel, ser testigo del Señor, porque esa es una de las cosas que estamos viendo. Miren el versículo como dice, para que veamos la prioridad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Saben que muchos cristianos no están siendo testigos del Señor donde quiera que estén? Y por dejar de ser testigos, no tienen poder. Para tener el poder del Señor, hermanos, hay que ser testigos. Y dejamos de ser testigos, perdemos el poder. En toda Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra, donde Él nos ponga. Donde Él nos ponga. Así que lo climático es el testificar, es el testimonio, es la predicación, no es la sanidad. ¿Sí? Vemos que Pedro y Juan sanaron a un paralítico. Pero el poder grande vino después, cuando seguidamente de haber sanado al paralítico, predicó Pedro.
y se convirtieron miles de personas por medio de la predicación. Entonces, esa es la promesa poderosa que el Señor nos da. Bueno, Jesús no escogió a una clase diferente de hombres, hermanos. Fíjense, hombres con tantos defectos. ¿Cuántos defectos mencionamos ya? Tenían falta de entendimiento, tenían falta de humildad, tenían falta de fe, tenían falta de compromiso, tenían falta de poder. Tremendo caso. Y miren, el Señor los usó. Eso a mí me anima, porque aquí estoy con mis faltas, con tantas debilidades, y el Señor me usa. El Señor es el que es maravilloso y tenemos que sentirnos gozosos de eso que el Señor hace en nosotros y que puede hacer en nosotros. Así que es promesa de Dios utilizarnos con todas nuestras debilidades, pero tenemos que ver, como hemos visto, cómo Él actúa, cómo Él obra para ayudarnos en esas partes. Y bueno, sencillamente por esto, porque su poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Esto lo dice la palabra de Dios. Recuerden que les dije 2 de Corintios 12:12, ahorita, ¿no? Bueno, 2 de Corintios 12:9, un poquito antes, dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. De nuevo vemos cómo Él escoge las cosas débiles de este mundo, dice la palabra, aún para confundir a los fuertes. El Señor obra así. O sea, que Él no busca quiénes son los más habilidosos, quiénes son los más poderosos, quiénes son los más espirituales. Nada de eso. El Señor coge a gentes comunes, con defectos, con dificultades, y cuando obra en nosotros, cuando está en nosotros, dice la palabra que el que comenzó la buena obra, la terminará. Tenemos que confiar en Él. En Hechos 4:13 dice que lo veían a estos en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén los vieron a estos apóstoles y dijeron, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres que sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ahí está la clave. El estar con Jesús. Saben que la palabra en griego es interesante porque cuando dice allí hombre así del vulgo, miren lo que dice en griego. Yo se los voy a decir en griego, ustedes los van a entender porque se parece mucho a la palabra que usamos en español. Agramatoi, idiotai. Agramato es gramaticalmente. Idiotai, idiota. Es decir, literalmente lo que dijeron allí, pero estos hombres son unos idiotas gramaticales, o eran unos idiotas gramaticalmente. Es como decir, son ignorantes sin educación, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva humana, esto era verdad. Pero es obvio que el Señor Jesús había obrado en ello, y eso es lo que el Señor quiere. Por eso los cristianos se llamaron cristianos, porque los vieron actuar, hablar como Cristo hablaba y actuaba, y dijeron, miren, estos son como pequeños Cristos. Y de ahí viene esa palabra, como le dijeron a ellos por primera vez en Alejandría, cristianos. Pero fíjense que es el mundo el que les llamó cristianos a ellos. Ellos no se llamaron cristianos. La gente hoy en día se llaman cristianos. No, que nos llamen cristianos otros, que vean en nosotros. En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, ¿verdad? Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, se parecerá a su maestro. O sea que no somos perfectos, no somos como Él, pero cuando Él nos perfecciona, ¿verdad? Entonces reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Así que el tiempo, hermanos, relativamente breve, fue un tiempo breve, ¿no?, de adiestramiento que ellos tuvieron. Pero, hermanos, los frutos rindieron frutos para la eternidad. Y eso es lo que importa. El Señor quiere que nosotros demos frutos para la eternidad, y nos quiere preparar aquí. Yo tenía preparado para comenzar a hablar de Pedro, pero sé que el tiempo no es suficiente y quería tocar estos puntos que dejamos en la introducción de la semana pasada. Así que comenzaremos con el apóstol Pedro el próximo domingo. Y vamos a ver de estos hombres
esos defectos y esas situaciones, cómo aprender de ellos para nuestra propia vida y aplicarlo nosotros